¿Estás cansado de buscar el altavoz perfecto para músicos, pero al ver tantos videos de mi canal y de muchos otros cada vez te confundes más y te sientes más perdido? No te preocupes, después de que veas este video vas a quedar peor de confundido que antes. Vamos a solucionarte este problema. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional con más de 140.000 suscriptores en YouTube y más de 25 millones de vistas alrededor del mundo acerca de sonido profesional. En este video te voy a enseñar todo lo que sé acerca de qué altavoces para músicos debes conseguir y vamos a empezar desde la categoría más mínima hasta las más grandes. Comenzamos. La primera categoría que voy a mencionar acá para músicos es que quiero que usted se ponga en perspectiva de que estos altavoces que voy a mencionar son altavoces de batería recargable que son para ingresos, ganar dinero. Aquí no va a ir el Party Box, ni nada de esos con lucecitas, ni los otros que he hablado en el canal de la marca Tronsbar. Vamos a hablar de altavoces que te van a generar ingresos. Vamos entonces a empezar con la categoría de mayor crecimiento del mercado y en la cual hay muchísimo interés a partir del 2018 gracias al lanzamiento del Bose S1 Pro. Trataré de dar la mejor información para usted. En el puesto número 5 tenemos al JBL EON One Compact, que fue la respuesta que hizo JBL al sacar el Bose S1 Pro. Muy buena respuesta de frecuencia, tiene excelente procesamiento a nivel de respuesta de frecuencia muy plana, lo cual se recomienda encarecidamente que usted ecualice a su gusto. Tiene muchísimas funciones, entre ellas resalto la ubicación de la tablet en la parte superior, lo que sería los puertos USB para recargar dispositivos, también las múltiples funciones en la aplicación de muchos efectos, la ecualización paramétrica en cada uno de los canales y en el máster principal. Tenemos el Phantom Power, que es supremamente importante, es de los pocos dentro de la categoría que lo traen. También tenemos muchas capacidades con el reverb y mucho procesamiento de la empresa Lexicon. Es importante anotar de que este altavoz ya se opera con la nueva aplicación de JBL que se llama Connect Pro. ¿Por qué no está de primer lugar? Porque le hace falta calidad de sonido y presión sonora con respecto a los demás que están adelante. El punto fuerte es la duración de la batería, es supremamente buena, aproximadamente 12 horas a medio volumen y a máxima potencia unas 8 horas. Para que lo sepa, es mi recomendado número 5. En el puesto número 4 tenemos el Bose S1 Pro Plus, que es la evolución del Bose S1 Pro, en el cual ya hemos hecho un video destacando todas las características y cualidades que tiene este altavoz. Dentro de las mejoras con respecto a su modelo anterior, la más destacada son dos. La primera, la pantalla en cada uno de los controles, donde podemos acceder a múltiples opciones para cada uno de los canales, como ecualización, por así decirlo, agregar algunos efectos de reverb y controlar básicamente mediante esas pantallas que se ven muy atractivas. El apartado estético de este altavoz observa una evolución bastante agradable a nuestros ojos, se ve mucho más parecido a la que es la serie de altavoces L1 Pro. Ya hay una estética muy marcada, ya se puede utilizar con la misma aplicación del L1 Pro, que es Bose Music, en el cual abrimos un abanico ilimitado de probabilidades y de posibilidades gracias a que cada uno de los canales los podemos ecualizar de acuerdo a nuestro gusto. Entonces es espectacular. Si usted quiere estatus, quiere resaltar y quiere cobrar más, esta es una muy buena opción porque Bose es una marca que la mayoría de la gente tiene asimilada como la mejor. Es una marca de prestigio que ha hecho investigaciones muy interesantes con respecto a otros competidores. La duración de la batería de este altavoz mejoró con respecto al modelo anterior hasta 11 horas de uso y a máxima potencia unas 6-7 horas. Siguen teniendo algunos inconvenientes de distorsión a máxima potencia en los graves debido a la forma que está hecha la caja. Sigue teniendo mejores graves que el modelo anterior, la voz y los agudos se sienten más limpios con respecto al modelo anterior. La segunda cuestión que tiene este altavoz son las conexiones inalámbricas gracias a sus accesorios. Podemos conectar cualquier micrófono alámbrico y volverlo inalámbrico. El favorito suyo, el S-Electronics, Sennheiser, Audix, el Shure, que es la marca más famosa del mundo. Y tenemos también otras marcas en el mercado. En el puesto número 3 tenemos al Mackie Showbox. Usted se preguntará, pero ¿por qué no incluyes al Mackie Tune Go? El asunto es que el Mackie no tiene efectos y esto es indispensable para un músico para cantar en vivo. Este Mackie Showbox tiene muchísimas probabilidades y posibilidades para usted cantar. Me gusta mucho la consola extraíble en la cual la podemos conectar en nuestra base de micrófono y ecualizar prácticamente desde ahí y tendremos todo el control del sonido de una forma muy relajada y exclusiva. También esta consola extraíble permite conectar un cable para cargar nuestros iPads donde tenemos las melodías, las notas de las canciones o la letra o la reproducción de nuestras pistas, como usted quiera utilizar este dispositivo.
También tenemos muchísimas conexiones por si de pronto usted no quiere presentar solo, quiere otros 2-3 amigos que lo acompañen con instrumentos de cuerda. De percusión tenemos la probabilidad de conectar 6 canales físicos, lo cual me parece espectacular. De hecho hay un canal par que es para conectar un piano. Podemos conectar un grupo pequeño fácilmente en cualquier lugar. También tiene la posibilidad de que la batería pueda cambiarse, muy similar a la como es la serie Mackie 2, me parece excelente. La calidad de construcción es buenísima. El tipo de la caja no me gusta mucho porque es sellada y esto hace que se forme un muelle interno muy grande y no permite que el cono excursione. El agudo se escucha espectacular, es el mejor de la categoría en mi opinión debido a la calidad de construcción, la forma en que está hecho el componente del domo, la cúpula, que hace que el sonido se escuche muy nítido. Y es un gran equipo debido a las múltiples posibilidades de transmisión en vivo. Tiene una cantidad exagerada de funciones. La calidad de sonido es excelente, pero sí le hace falta presión sonora con respecto a los dos monstruos que vienen a continuación. En el puesto número 2 tenemos al Precision Dry K8. Es un altavoz bastante liviano, 6.9 kilogramos, tiene unas capacidades muy sencillas de utilizar, pero efectivas, 4 efectos que tienen una calidad excepcional. Los preamplificadores de este equipo son absolutamente de lo mejor que puedes encontrar en esta categoría, mucho margen de ganancia y muy limpio el sonido. La ecualización no me gusta mucho por el destornillador, pero es perfecto por si quieres dejar una ecualización preestablecida y no tener que volver a descuadrar los botones por un accidente. Tiene 3 entradas, una de ellas es especializada para consolas y tiene la función de anti-feedback, como la gran mayoría de los altavoces que hemos mencionado acá en esta categoría, todos tienen esta cualidad. Me gusta que no utiliza aplicación para que la gente que no sabe mucho de música o de este cuento de aplicaciones para el músico sea lo más práctico posible. La función de transmisión en vivo también es de destacar en este altavoz y también al mismo tiempo la conectividad Bluetooth es buena, no tan buena como la Bose S1 Pro Plus, que podemos conectar 2 dispositivos al tiempo, pero este equipo lo que más resalto es su impresionante calidad de sonido y potencia. Se escucha muy fuerte y es uno de los factores principales por el cual usted hace la compra. También este altavoz tiene una construcción excelente, tiene muy buenos componentes internos con respecto a lo que es la electrónica y los woofer y los drivers que están dentro de la caja. La batería es la misma que del JBL One Compact. En el primer lugar tenemos al Electro Voice Ibis 8. Definitivamente muchas personas que compraron el Bose S1 Pro no hicieron el cambio hacia el Bose S1 Pro Plus, sino hacia el Ibis 8. Aunque es de los más costosos del mercado, es un altavoz que se escucha espectacular. 30 efectos por canal, Phantom Power, batería extraíble de una forma fácil y tiene el mejor sistema de batería ya que es diseñado por Bosch y Bosch es especialista claramente en lo que es sistemas de seguridad y electricidad en el mercado. Entonces gran parte de esta batería está diseñada por su empresa, por la dueña de Electro Voice. Tiene una potencia espectacular. El único que le compite de cerca es el Precision Dry K8, pero de resto este altavoz está en otra categoría diferente a todos los altavoces de batería recargable. El sonido es excelente, la calidad muy buena, el agudo fácilmente llega a 20 kHz, quiere decir que la nitidez es espectacular. Este altavoz tiene muy buenos componentes internos, tiene una calidad de construcción impresionante, metálico gran parte por dentro. En cuanto a la unidad, es el único que puede exponerse ante lluvia y polvo dentro de la categoría, es impermeable, tiene muy buenas características en sus procesos ecualizadores y en cuanto a la forma en que lo puedes utilizar como monitor de piso y como kickback. Es un gran altavoz, la verdad. Ya salió la versión número 12, esperemos a ver qué tal sale. Vamos a continuar entonces con la siguiente categoría. Vamos a hablar entonces en este momento ya no de batería recargable, sino de altavoces que se puede conectar directamente a la energía eléctrica. Vamos a empezar por tamaño de 8 pulgadas. Aunque este tamaño no es muy común, es perfecto para reuniones pequeñas donde el cantante se presenta en salas de casas, en pequeños restaurantes, pero donde el aforo está entre unas 50 y 70 personas. Con un solo altavoz puede defenderse, llevar su micrófono, sus pistas, su guitarra o sus instrumentos musicales. No es de muy resaltar que tengan muchos graves. Sería muy importante que dentro de este top se pudiera tener en cuenta también esto, porque conozco equipos de sonido Sony que se hacían antes que tenían una calidad de graves impresionantes, pero en altavoces autoamplificados no he visto eso. En el último puesto, en el quinto, tenemos el QSS CP8.
Es un altavoz que es una caja muy atractiva, muy bonita, muy compacta, se ve muy bien. Tiene dos grandes defectos. El primero, que el sonido en medios y agudos no es muy claro, resalta muy bien en los graves, el nivel de presión sonora es menos de lo que esperas por lo que estás pagando. Y lo otro es que el switch de interrupción de modos interrumpe literalmente la música, y eso en un altavoz profesional no es permitido. O sea, eso es algo que bajo ninguna circunstancia yo lo acepto. Tiene excelentes componentes de graves y de agudos, pero el amplificador no explota al 100%. Tiene un amplificador de marca Pascal, el UPRO 2, de 280 vatios RMS, el cual entra para el parlante, y el de agudos entra en 100 vatios. Es un altavoz de baja potencia, puedes hacer eventos de 50 a 60 personas muy bien. Tengo un amigo en España que es amante súper a este altavoz, me parece genial que le saque rendimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Vamos entonces en este momento con el puesto número 4, y es el JBL IRX108BT, en el cual gracias a su economía y a su potencia pues ha sabido ganarse un espacio dentro de este espectro. Tiene falencias en cuanto a los agudos, y me gusta mucho que se tenga la opción de la conectividad Bluetooth, y es de un alcance impresionante. Tiene algunas dificultades con respecto al desempeño vocal. Tiene un nivel de presión sonora considerable, 123 decibeles, muy similar al del QSC que acabamos de mencionar. Muy fácil de utilizar, puede utilizarse con consola, muy fácil de operar los modos de música, de sonido plano, entre otros. El limitador es muy opresivo, desafortunadamente, pero tiene una buena aceptación. Es un altavoz que se escucha fuerte, tiene muy buen sonido en cuanto a los medios y graves. El agudo sí le hace falta un poco, pero es una tendencia que se ha visto inclusive en la serie EON 700. Ahora tenemos la gran sorpresa de este ranking, es la Vento RBX10BT, es la más económica del grupo, tiene una respuesta de frecuencia fenomenal, y este quizás de pronto no es un altavoz de 8 pulgadas, pero cabe dentro de la categoría de precios de esta serie. Tiene unos graves excelentes, muy buena reproducción de sonidos medios y graves y agudos. Tiene una conectividad Bluetooth, es bastante fácil de utilizar, es muy liviana, muy portátil, muy compacta, llena fácilmente espacios muy grandes. Tiene una fase plana y una respuesta de frecuencia plana, muy difícil de ver dentro de este rango de precios. Desafortunadamente no en todos los países se distribuye y se puede mirar. Es una gran opción, perfecta para cualquier tipo de cantantes, de monitor de piso, todas estas pueden servir. Monitor de piso lo haría muy bien. Es un altavoz que prácticamente con el Bluetooth puedes cantar tus pistas fácilmente. Es de una excelente calidad de construcción, ha salido supremamente fiable, muy pocos daños, así que es mi recomendada. En el segundo puesto tenemos el JBL PRX908, es un altavoz espectacularmente construido, de las mejores cajas de plástico que he visto en mi vida, espectacular, muy firme la construcción, se siente fuerte, pesado, una excelente dispersión de 100 grados, de 60 en horizontal, no es muy destacado a nivel de presión sonora, pero la calidad de sonido es muy clara, se escucha muy bien, se escucha muy nítido. El precio final desafortunadamente es alto, pero tiene muchas opciones de procesamiento con respecto a la forma en que usted ubique la caja, sea inclinada hacia la persona como monitor. Cualquier tipo de inclinación, el altavoz se ecualiza automáticamente, lo cual me parece genial y se adapta a las circunstancias sin que usted mueva un solo dedo. El ecualizador paramétrico y el uso de la aplicación me es muy interesante, y la pantalla también es bastante fácil de utilizar, el menú está muy bien hecho. Y el ganador de la categoría de estos altavoces de 8 pulgadas es el sorprendente Es un altavoz supremamente bien hecho y bien construido, dentro del cual se encuentra muchas opciones de procesamiento con respecto a la ecualización, las 3 entradas independientes. Desafortunadamente el Bluetooth le hace mucha falta, es un altavoz muy diseñado hace mucho tiempo. Esta serie de 8 ha sido muy fiable, más que la 12 y la 10, por eso está tan adelante en el ranking. El sonido es bueno, muy resaltable, muy práctica, muy fácil de cargar, no es tan buena como la K8 antigua, pero tiene un gran sonido. Es un altavoz que da respaldo, fiabilidad a cualquier cantante. Como monitor de piso lo hace bien, pero es mucho mejor cuando se usa altavoz al frente. 123 decibeles de presión sonora está dentro de lo que esperamos de este rango de precio. Suena un poco más fuerte que la CP, pero un sonido más claro y más abierto y más definido.
Vamos entonces a continuar con nuestro video en la siguiente categoría, que son las mejores para que usted inicie en las presentaciones musicales. Estas son por si de pronto usted carece en este momento de recursos económicos y necesita usted empezar a trabajar en algo serio de una vez, y de pronto usted no está conforme con las anteriores de 8 pulgadas y desea algo mejor sin gastar mucho dinero, y son las 3 mejores opciones que he encontrado durante todos estos años de experiencia y que actualmente están en venta. En tercer lugar, recomiendo la Vento RBX 15BT. En otros países en Europa se llama Synrix 15. También tenemos otra marca estadounidense que es SKP, que la puedes encontrar exactamente el mismo modelo pero de 15 pulgadas, es exactamente lo mismo. Así que si usted identifica este modelo en otras marcas, es exactamente lo mismo, solo que le cambian el logo. Esta RBX tiene un sonido muy bueno, en su economía tiene filtros FIR, es la única dentro de esta categoría que tiene esta característica, lo cual la fase y la respuesta a frecuencia es muy buena. El sonido es muy agradable, bajos potentes, no se oye demasiado fuerte, pero la calidad de sonido para cantar es extraordinaria. Tiene buenos controles, fácil de utilizar, ha resultado fiable y es una gran opción para usted, para que pueda cantar con pistas desde Bluetooth. La recomiendo totalmente. Eso sí, todos estos modelos que voy a mencionar, todos ellos debes utilizar una consola de su preferencia. En el segundo lugar tenemos la sorprendente Audiocenter MA12. ¿Por qué recomiendo esta MA en vez de la SA? Por un factor muy importante, y es que la MA tiene dos cosas que a mí me parecen fundamentales, que es mejor que la SA, y es una mejor fuente de alimentación y un mejor sistema de limitador, en el cual no es tan opresivo, no frena tanto la música, sino que el limitador es más transparente y hace que a altos volúmenes la caja se escuche clara y sin que el sonido se escuche amortiguado o, como por así decirlo, un poco inestable al oído. Tiene un gran sonido, el agudo es espectacular, se escucha muy claro, es una caja más liviana que sus hermanos mayores de madera y el precio es de las más económicas de la categoría. La M12 pesa solamente 14 kilogramos, a diferencia de sus hermanas de madera. Comparé el sonido de estas cajas, la de madera y la de plástico, y el sonido es casi idéntico. Los hice por mediciones de Smart, ya puedes ver en mis videos que eso es así. Tiene una conexión Bluetooth. La estética ha sido muy mejorada y lo que me gusta es la fuente de poder, que es de 100 a 240, lo que carece de las Audiocenter, que aún así sigue siendo buena, pero ya esta fuente de 100 a 240 hace que estés muchísimo más tranquilo a la hora de las presentaciones. Es bastante fácil de utilizar. Y en la número 1 tenemos la LD System ICOA 12BT. En el cual es un altavoz que tiene unas características acústicas únicas. Tiene unos desfogues gigantescos para dar unos bajos con mucha potencia. Tiene una configuración de respuesta de frecuencia plana, lo que lo hace bastante espectacular. Tiene un ecualizador de 3 bandas, medios, bajos y agudos, en el cual puedes usarlo como desees, o están los presets, en los cuales hay uno que es muy interesante para usted cantante, que se llama Flat, que deja sí absolutamente la respuesta plana. Puede ubicarse fácilmente como monitor y rotar el driver en la parte frontal de la parrilla para que usted pueda tener una dispersión hacia lo ancho, y hacia el frente también puede usted girarlo el driver para que usted tenga una cobertura más estrecha. Tiene un procesamiento avanzado con delay, en el cual pues usted puede utilizar varias cajas en un solo recinto distribuidas para que todas suenen al mismo tiempo. La calidad de construcción es espectacular, tiene demasiados tornillos, es algo pesada, pero para su precio no hay nada mejor dentro de esta categoría indiscutiblemente. Así que vamos a la siguiente categoría. Esta categoría anterior es perfecta hasta 80 personas, se me olvidó decir. Vamos a empezar ahora con esta categoría que es muy seria, en el cual si usted es un músico que quiere tomarse el trabajo de forma profesional, puede hacerlo fácilmente siempre y cuando vaya de solista. Ya puede usted amplificar más personas. Con la categoría anterior también podías hacerlo, pero con más potencia lo puedes hacer en esta. Un trío, un grupo pequeño o algo así por el estilo, si vas a utilizar un solo altavoz o si vas a utilizar 2 altavoces. Todo esto es de 12 pulgadas. Las de 15 no las estoy recomendando debido a que esta parte de los de 15 pulgadas está más proyectada para los DJs. Esta categoría, en el quinto lugar tenemos la Mackie-2 212 o la 212 XT, en el cual fue lanzada recientemente, presentando unas mejoras con respecto a la serie Mackie anterior, donde fue eliminada la BST y fue reemplazada por la XT. Al igual que la serie anterior,
Conserva muchos de sus elementos, lo que le hacían bastante diferencial de las demás, sobre todo el peso, bastante liviana, bastante compacta de utilizar, y a pesar de que la carcasa se ve bien construida, en la parte interna tiene unos deflectores muy débiles, pero aún así conserva muy buena potencia sobre los bajos. La mejora que hubo con respecto a la versión anterior son los agudos y los graves. Se escucha más fuerte, pero no llega como a ser tan potente como las que vamos a mencionar más adelante. El sonido del agudo es muy agradable, se siente supremamente bien, es extremadamente fácil de utilizar. Ya tenemos muchísimas opciones para usarla de forma correcta. En el canal 2 podemos conectar un instrumento directamente. Es una excelente opción para que usted lo tenga en cuenta, sobre todo por el peso y la facilidad de uso, y el apartado estético que está genial. El logo en la parte frontal de la reja ya lo podemos girar. De verdad que compite muy bien dentro de esta gama y puede ser un altavoz que puedas comprar y dejarlo por muchos años, ya que en caso de que quieras algo mejor, puedes reutilizar este altavoz como monitor de piso o como una ayuda especial. Es una gran opción y un precio muy económico para que lo tengas en cuenta. En el puesto número 4 tenemos una cabina o altavoz que está siendo fabricada bajo la estrategia del rebranding. Así que si usted ve este altavoz parecido entre otras marcas, es exactamente el mismo que te estoy hablando. Se hace conocido como el HK Audio Sonar 112XA. También es lo mismo que el Vento VRX12A. Es exactamente el mismo que el JBL Max 12. Es el mismo que el Ant Music, que es de esta misma forma, el Avante Audio. En fin, todos los altavoces que yo le voy a mostrar aquí a continuación exactamente acústicamente lo mismo. La única diferencia es que los apartados estéticos, las pantallitas de colores, entre otros, hacen que el precio suba o baje. En el caso de HK Audio la diferencia son la pantalla colores y lo que sería la aplicación. Vamos a hablar precisamente del sonido. Dentro de las bondades que tenemos es la inclinación que tiene su soporte para apuntar directamente el sonido hacia las personas. Es una caja potente, tiene un sonido muy agradable, bastante claro el sonido para interpretaciones en vivo, así que la puedo recomendar para esto. Tiene un ventilador en la parte de atrás, algunos modelos se calienta un poco, pero se ha demostrado que este altavoz es fiable y que sí hay soporte técnico en muchos países para poderlo reparar. Sus diferentes variables lo puedo recomendar para perfectamente hasta 100 personas, como todos los modelos que estamos mirando acá. Tiene un poco de mejor nivel de presión sonora con respecto a la Mackie y es una excelente opción. Al entrar en el limitador el volumen se amortigua bastante, lo que no lo recomiendo es llevar este altavoz al límite. Entonces, para que lo tengas en cuenta. En el tercer lugar tenemos un altavoz que quizás en otros rankings no di tanto valor debido a que yo estaba hablando acerca de una descripción y un uso general, unas impresiones con respecto a todo tipo de uso y versatilidad y relación calidad-precio. Este altavoz es el más costoso dentro de la categoría, pero hay que agradecer que ha ido bajando. Hay cosas que no me gusta de este altavoz, como la complicadísima serigrafía que está en la parte de atrás, lo que lo hace bastante confuso de operar. Lo que sí no puedo negar es que el sonido para presentaciones en vivo es excelente. Es un gran altavoz, se lanzó hace muchos años y sigue estando en el mercado muy bien posicionado, y Yamaha es una marca que tiene mucho respaldo técnico a nivel mundial. Entonces es una gran ventaja y ha ido bajando de precio. Es una muy buena opción. Se escucha muy claro, sobre todo la construcción del agudo que está hecha de pelt, que es de un plástico que hace que se escuche el agudo muy cálido y muy suave. Lo malo de este altavoz es que cuando va llegando a la limitación entra en distorsión, algo que de pronto puede inclusive afectar el funcionamiento de los altavoces, lo cual no recomiendo llevar hasta un volumen muy alto, pero es una excelente opción para música y tiene muy buenos graves. Dentro de la categoría diría que están dentro de los mejores. Ahora en el segundo lugar tenemos un altavoz que lo considero acá en el segundo puesto debido a que han encontrado sus falencias, como el nivel de presión sonora. No se escucha tan fuerte como hice asegurar, pero en compensación de estos errores que han estado cometiendo JBL ha bajado mucho el precio. Se ha demostrado que este altavoz es muchísimo más fiable que la EON 600, la versión anterior, que se dañaba muchísimo el driver entre otros componentes. Aunque suene menos fuerte que la EON 600, esta caja la recomiendo por su avanzado procesamiento. En la forma que podemos esculpir nuestro ecualizador me parece la mejor función, y que podamos tener un procesamiento de salida, o sea, podemos hacer lo que queramos con la salida true hacia otro altavoz, y esto es una gran ventaja dentro de este rango de precios. El sonido es muy bueno siempre y cuando le dediquemos tiempo en ajustar el tipo de audio que queremos y esculpirlo. Puede lograr a sonar muy bien. Lástima, el limitador que trae esta caja lo hace sonar quizás uno de los niveles de presión sonora más bajo dentro de la categoría. Está en el segundo lugar también porque resalto la excelente calidad de construcción de su plástico.
se ve muy firme, muy bien hecha. Mejoraron también mucho en el transcurso del tiempo, gracias, no sé si vieron los videos, pero antes la perillita para escoger los menús era inmanejable. Yo pienso que este logro de JBL hay que felicitarlo. El primer lugar, en el cual este es de los pocos altavoces que son aceptados en riders técnicos muy altos, muy exigentes, junto al Yamaha. Y la verdad sigue siendo líder en ventas. Completó 1 millón de ventas de altavoces, lo cual lo hace el número 1 indiscutible para usted tomarse en serio y profesionalmente lo que es el canto y la presentación. Y es el Electro Voice ZLX. Recomiendo este más que la versión BT porque tiene el peor Bluetooth de la historia. Es malísimo. Pero como la gente ya observa este altavoz como una opción profesional, lo utiliza más que todo es para presentaciones en vivo y conectado a una consola. El sonido es extraordinario, las voces se escuchan reales, los graves son profundos, los agudos son cristalinos, tiene un gran nivel de presión sonora y como monitor de piso funciona muy bien, muy presente, totalmente aceptado en los riders técnicos, ha demostrado que es una bestia en cuanto a fiabilidad. Hay personas que llevan más de 10 años con estos altavoces, muchísimas personas, y no se les han dañado. Es bastante difícil dañar este altavoz de forma si lo utilizas correctamente. La mayoría de los daños de este altavoz es por mal uso del usuario y por no querer aprender a utilizarlo, como todos los de esta categoría. Pero el quien lo sabe utilizar le saca un gran rendimiento. ¿Y por qué no he mencionado dos cosas? ¿Por qué no he hablado de la ZLX generación 2? Porque todavía no tengo el altavoz, no he hecho las comparaciones y solamente hice un video introductorio. Otra pregunta que a usted le resultará: ¿y por qué RCF y QSC no están incluidos en este top? Porque la serie RCF que recomiendo va a estar en la siguiente categoría y la QSC CP12 honestamente tiene buen sonido, pero estos que he mencionado tienen muchísimas más capacidades sonoras, acústicas y quizás de calidad de sonido con respecto a la QSC. Lo siento mucho por los fanáticos de QSC, no es nada personal, sino que los resultados de las mediciones y de los estudios que he leído han llevado a que este altavoz ha sido relegado bastante y fue una salida económica que quiso hacer QSC para las personas que no podían tener la K.2. Ahora se viene una categoría supremamente seria y estas son altavoces de una potencia alta, pero no quiero llevarte a lo más top de lo top porque quiero pensar en tu economía y la cosa está difícil. Voy a hablarles acerca de estas series que actualmente son muy exitosas en ventas y quiero recomendártelas para cantar ante una multitud de 200 personas si llevas un altavoz, o puedes hacer inclusive hasta 400 si llevas 2 altavoces. Este top vamos a hablar del quinto puesto con la QSC K12.2, el cual ha sido el altavoz más sobrevalorado del mercado, pero en mi opinión me parece que es un buen equipo debido a que es tranquilizador psicológicamente para el cantante, ya que al ver QSC ellos están familiarizados con que es algo que les han hecho creer el marketing que es la mejor cabina. Entonces psicológicamente me parece algo que puede tranquilizar al cantante y puede darle ese respaldo para que se luzca para cantar. Dentro de lo que puedo resaltar acústicamente de la caja es que es una caja muy bien hecha, construida en ABS. Es una apariencia muy agradable, mas no es el altavoz más resistente del mercado, ya que el polipropileno es más resistente aunque se raye más. Y es una caja que tiene el poste de doble inclinación, tiene un driver de 1.5 pulgadas, el que hace que el sonido se escuche muy claro y muy cristalino. Tiene muy buen sonido, tiene muchas opciones para conectar instrumentos en su segundo canal. El ecualizador paramétrico lo tiene, pero no me gusta, solamente podemos reducir algunas frecuencias, atenuar. Me parece importante que hubiéramos tenido la posibilidad de realzar algunos agudos que le hacen falta algunas veces. Resalto la gran potencia de los bajos. Me molesta de este altavoz un poco la poca fiabilidad que ha tenido en su fuente de poder, igual que la Electro Voice LX200 y EKX. El soporte técnico de este altavoz es muy bueno, es un gran altavoz, es hermosísimo, muy bien presentado, una reja espectacular y es una buena opción para los amantes de la marca. Y para estas personas que necesiten de este apoyo psicológico que los artistas necesitan. Estamos teniendo en cuenta de que los artistas son hipersensibles y es importante ponernos en su lugar.
En este puesto tenemos la FBT Pro Max 112A. Es un altavoz que afortunadamente mejoró su parte estética cubriendo la parte frontal con una reja principal. Esta caja tiene componentes B y C tanto en el parlante de graves como en el de agudos. El parlante de 12 pulgadas y el de agudos, el driver correspondiente. Se escucha muy claro para algunas presentaciones en vivo. Le hace falta un poquito de contundencia y de claridad en algunas frecuencias, pero es una buena caja que se escucha bien. FBT es una marca que ha ido avanzando a pasos agigantados con respecto al mercado. Es una caja bastante liviana, muy compacta. Tiene una pantalla en la parte trasera en el cual podemos realizar todos los ajustes y todos los modos que usted pueda escoger. También tiene un modo de diagnóstico en el cual te permite revisar si la caja tiene sus componentes buenos. Desafortunadamente el menú de SP es muy lento de utilizar y a veces es muy difícil de ver de acuerdo al ángulo de visión que tengamos, algo que ojalá FBT mejore. La caja es fiable. No me gusta que solamente sea de un voltaje de 120 voltios o 230, el que usted escoja. Yo esperaría dentro de este rango de precio algo multivoltaje entre 100 y 240. Es una caja bastante agradable de escuchar, muy portátil, muy compacta, no ocupa casi espacio. Como monitor de piso funciona extremadamente bien y perfecta para cualquier presentación en vivo. El sonido es un poco similar a lo que se escucha a Electro Voice, muy similar el timbre. Tiende a oírse un poco mejor en sonido en vivo que la RCF, pero le hace falta como esa contundencia en los graves. De resto, es un gran altavoz y ocupa este puesto que estamos hablando. Vamos entonces en el tercer puesto con la Mackie SRM Class 212, en el cual ha sido el ambicioso lanzamiento más grande de la marca durante los últimos años. Piensan reemplazar con este altavoz y con la D15 la leyenda del SRM 450, que fue de los primeros altavoces relación calidad-precio, nitidez que se encontraron en el mercado. Entonces este es un avance tecnológico muy grande que se ha hecho con respecto a estas series. El diseño es espectacular, es hermosísimo este altavoz. Los LED que está en la parte de arriba y de abajo se pueden cambiar de color o atenuar totalmente. La pantalla colores hace que visualicemos todas las entradas. Podemos conectar instrumentos en el segundo canal. Tiene demasiadas opciones. Podemos revisar la temperatura, la salida del altavoz. La Master la podemos configurar como nos dé la gana y darle forma al altavoz que conectemos. Podemos convertir un altavoz de rango completo en un subwoofer. Podemos hacer magia con ello. Inclusive si tenemos un amplificador y un bajo, no necesitamos procesador, sino conectar esa salida a ese amplificador y tenemos un bajo procesado con todas las de la ley. El equipo tiene un sonido espectacular en graves. Suenan muy potente debido a que tiene unos desfogues grandísimos dentro de la caja. Está construido sus componentes por la marca Celestion, espectaculares, de sus mejores componentes que tienen a disposición, de los más costosos. Doble inclinación del poste. Es una caja en polipropileno, se raya con solo mirarlas desafortunadamente, pero la calidad de construcción de la caja es excelente. Es bastante difícil que un usuario la dañe debido a sus limitadores en la entrada y en la salida. Es una opción espectacular. Le hace falta la presión sonora que tienen los puestos que vienen a continuación y quizás la contundencia que tiene al reproducir sonido en vivo. Vamos entonces con el monstruo RCF ART 932, en el cual quiero explicarles algo a ustedes. El hecho de que un componente sea de 50 millones de pulgadas no quiere decir que se escuche más fuerte y mejor. Lo que está haciendo RCF con este componente de grandes pulgadas, si usted es ingeniero de sonido me va a entender un poco, es tratar de que la frecuencia de cruce sea lo más baja posible. Esto reproduce que los medios puedan direccionarse más hacia la audiencia con la guía de ondas de gran tamaño que tiene este altavoz. La desventaja de un driver tan grande, creo que es de 3 pulgadas, es que se escucha agudo, pero toca manejar más peso para moverse rápido. Y al haber más peso dentro de ese diafragma tan grande, hace que las frecuencias súper nítidas que nuestros oídos deben escuchar no se escuchen con esa claridad y esa naturalidad, a diferencia de otros drivers más pequeños y de otro material. El que el parlante sea de 3 pulgadas no quiere decir que suene más fuerte. Cuando las pulgadas sean grandes, quiere decir que tiene más tolerancia a manejar potencias más altas, pero no quiere decir que este parlante va a moverse con más potencia. Cuando la bobina de voz es más pequeña, quizás no pueda manejar tanta potencia, pero cada vatio que le entra lo va a aprovechar mejor. Observa solamente en la tabla de técnica y verás que mientras más grande tenga la bobina, obviamente le pueden entrar más potencia, pero tiene menos sensibilidad. Así que toda esta mezcla de estas cosas hace que el RCF ART 932
no tenga un rendimiento absolutamente espectacular como uno lo pensaría. Las cajas autoamplificadas de plástico tienden a ampliarse así y perder un poco el sonido cuando están funcionando a máxima potencia. Los graves de estas cajas son de lo mejor que hay en la categoría junto a la Mackie, pero como tiene el in-brace, que es un soporte lateral, no permite que la caja haga esto cuando el parlante esté sonando. Entonces es una muy buena tecnología pensada. La caja es muy simple de utilizar, tiene 3 presets, el sonido es excelente, la respuesta de frecuencia es muy agradable, sobre todo en los graves. Si le hace falta un poco de claridad en los agudos y los medios se escuchan con muy buena naturalidad. Lo malo de esta caja es que la fuente de poder es 120 voltios o 230, la debes escoger tú. Entonces también se mejoró mucho el diseño de la caja en la parrilla frontal. El sonido es muy bueno, es muy bueno. En el primer lugar tenemos la Electro Voice EKX 12P. Definitivamente el nivel de presión sonora de esta caja es escandaloso, se escucha fuertísimo. La única que le rivaliza en cuanto a volumen es la RCF que anterior vimos. La construcción en madera definitivamente le da un sonido muy cálido, muy rico, muy real. Las voces se escuchan reales. Es la mejor caja para sonido en vivo dentro de esta categoría. El agudo se escucha muy claro, aunque no sé cómo hace Electro Voice para diseñar un componente que, aunque no llegue a los 20.000 kHz, se escucha muy claro y muy natural. Aunque un poco de estridencia también se puede oír a ratos. Los graves se escuchan profundos, contundentes, el acabado de pintura es excelente. La caja se puede utilizar fácilmente en cualquier tipo de voltaje de 85 a 260 voltios. Cabe aclarar que muchas unidades de este altavoz se han dañado por montones debido a la gran demanda que hay de esta caja. ¿Qué sucede con esta caja? Y es que después de pandemia, cuando se volvieron a hacer, la fuente de poder de estas cajas vinieron con defecto de fábrica. Por favor, solo compren en distribuidores autorizados y cuando esta caja sufra este problema, repórtela inmediatamente al sitio autorizado para que te hagan el cambio de inmediato. Esto es una falla de fábrica, porque una vez esta caja logra tener una fuente de poder buena, es casi indestructible. Funciona también como una ZLX. El alcance de esta caja, el tiro largo es impresionante. De las múltiples opciones para usted hacer el ajuste en el DCP es una diferencia muy importante con respecto al segundo puesto. Y es una caja de una construcción excelente, tiene un ventilador en la parte de atrás que evita el sobrecalentamiento y psicológicamente usted lo va a tener tranquilo. El uso del ventilador de estas cajas simplemente es por algo psicológico, ya que gran parte de estas cajas de amplificador D no necesitan ventilador, sino que la misma convección del aire del parlante hace que funcione. Como monitor de piso funciona excelente, para sonido en vivo ni se diga, es la mejor caja en este rango de precios para sonido en vivo y para cantantes indiscutiblemente. Oye, bájame un poquito el bajo, que me tiene hasta mareado. Ay, me tiene desesperado y ya sordo me he quedado. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Bueno, vamos a hablar entonces de un tema que me parece nuevo y que debo como hablarlo acá. Son los sistemas Line Array portátiles, en el cual son perfectos para cantar, para interpretaciones musicales, para grupos pequeños. De pronto a algunos no les va a gustar cómo quedó acomodado este pequeño ranking de 5 altavoces con esta característica, y es porque he evaluado muchas cosas, entre ellas algo muy importante en este momento dentro de estos altavoces, y es el diseño. Estos altavoces son perfectos para que usted se luzca y eleve el valor de lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque estos altavoces son para hacer diseño con el entorno en el cual usted se encuentra, para usted sentirse supremamente mejor, para dar estatus, para dar presencia, y es importantísimo en este apartado de altavoces la estética, la forma en cómo se ve usted junto con ese equipo de audio. Así que vamos a hablar de esta parte, y también el desempeño sonoro y las nuevas tecnologías también hacen que estos altavoces, algunos sean sorprendentemente mejores que otros altavoces que están muy endiosados, y la tecnología en esto se ha movido rápidamente. En el quinto puesto tenemos al RCF Evox J8, uno de los altavoces más reconocidos dentro de esta categoría, y usted se preguntará, pero ¿qué hace el mejor altavoz de esta categoría
solamente en el quinto puesto. Daré mis argumentos técnicos en este momento. Ya los altavoces modernos no utilizan dos cosas. Primero, el poste, y segundo, los cables por fuera de los equipos. Eso ya no es, está dentro de esta categoría, eso ya es antiguo. Segundo, estos altavoces, al no tener un procesamiento tan avanzado, no tiene la cobertura horizontal espectacular que tiene todos los que vamos a mencionar acá. Es prácticamente un altavoz de fuente puntual normalito dentro de lo que sería la cobertura, 90 grados y mucho, ya que al sobrepasar los 90 grados la pérdida de los agudos es impresionante. Y el chiste de estos altavoces de columna line array es la impresionante cobertura horizontal que estos traen, y esto los hace diferentes y más caros. Lo único que impresiona honestamente dentro de este RCF es la extrema potencia de los graves. Se escuchan espectaculares, graves muy poderosos, con mucha garra. El sistema es pesado, desafortunadamente es algo grande. Me gusta mucho que hayan intentado hacer un diseño en color blanco, porque es necesario también para este tipo de equipos, para ciertas ceremonias, y quizás fue como una actualización de RCF para este altavoz. En el puesto número 4 vamos con el altavoz que te va a dar más estatus dentro de esta categoría. Esto es para clientes de alto valor, que en su conciencia tiene relacionado de que Bose es la mejor marca del mundo. Entonces te presento el Bose L1 Pro 16, que es un altavoz de barra con un diseño aerodinámico muy bonito, con una barra que tiene 16 altavoces. Estos altavoces tienen un arreglo especial, de modo que la cobertura sea de 180 grados, lo cual me parece genial. Podemos ubicar básicamente en cualquier lugar este altavoz, dentro de esos prestigiosos hoteles, salas de conferencias, estudios o lugares de ricos o de personas de mucho dinero, para hacer nuestra presentación. Es bastante caro, pero es por la fuerza de la marca y el estatus que te ofrece. El sonido es muy agradable en cuanto a los bajos, ya que tiene un woofer así al estilo bandeja, en el cual este equipo hace que se escuche con unos bajos muy profundos. El woofer tiene más de alto que de ancho, así que es para tenerlo en cuenta. No es totalmente redondo, es muy fácil de utilizar. Con la aplicación Bose Music puedes entrar y hacer muchas cosas. Es para personas que de pronto no tienen un conocimiento de sonido profesional. Es muy fácil de utilizar, fácil de transportar, es muy presentable este equipo. Desafortunadamente altos volúmenes tiende a distorsionar bastante. El sonido es muy bueno para presentaciones en vivo, los agudos se escuchan claros, las voces se escuchan bien, pero desafortunadamente el precio es una cosa que usted puede de pronto echarse para atrás, o también puede ser ventajosa si usted tiene clientes de alto valor, así que te recomiendo esta caja en el cuarto puesto. En el tercer puesto está la sorprendente HK Audio Polar 12. ¿Por qué? Espérate, no me rasco acá. Tenemos una sorprendente HK Audio Polar 12. Usted se preguntará, pero este altavoz, ¿qué hace aquí? Pues no me parece que pueda tener una función acá importante. Mire, para el cantante y para las presentaciones musicales, este altavoz tiene una ventaja muy fuerte, y es que es económico. Tiene exactamente las mismas funciones que un Evolve 50, que vale mucho más. Los bajos de esta caja son asombrosos, suenan impresionantes, son muy profundos y bastante fuertes. Esta caja suena muy fuerte, es líder en ventas a nivel de Europa en cuanto a estos sistemas de columna. Compite con LE System de una forma muy interesante. Se escucha excelente, muy buen sonido, muy claro. Todos estos altavoces, para que los sepas, no es obligación utilizar un monitor de piso, excepto el EVOS 12, que al tener una cobertura tan estrecha sí vas a necesitar de equipo adicional. Estos altavoces, si tú te sabes ubicar, no vas a necesitar ningún monitor de piso, para que lo sepas. He hecho una construcción más o menos agradable, se ve bien, tiene buena presencia, pero si te fijas, hay otros en el mercado muy similares, como el Atos de Soundkey, pero tiene una ecualización diferente. Eso es todo. Es una caja bastante fácil de utilizar, tiene la conexión Bluetooth, la conexión a consola. Ha salido muy fina, muy fiable. Me gusta que vienen con los estuches y es una muy buena opción. Tiene un poquito de sonido estridente cuando se eleva bastante alto, pierde un poco de calidad cuando se escucha muy alto. El agudo se escucha un poco molesto, pero a volúmenes bajos, medios, altos, se escucha excelente. En el segundo lugar, usted va a pensar, pero entonces ¿qué? ¿Usted por qué ve esto acá? ¿Por qué va a poner esto en este lugar? No es que era tu favorita, no, quedó de segunda. El Evolve 50 de Electro Voice es un altavoz que definitivamente Electro Voice se tomó pensando mucho tiempo en utilizarlo, en hacer un sistema de columna bastante agradable. 3 años de desarrollo dan el resultado de un altavoz que se arma en 3 segundos. Yo creo que los que se arman más rápido dentro de la categoría y se desarma igual, como todos, muy portable. 120 grados de cobertura horizontal, yo he medido esa cobertura y llega hasta los 140, me parece espectacular, lo cubre. Las voces se escuchan perfectas, es de
Creo que la categoría en la que mejor se oye la voz del cantante tiene una variante M que en lo personal a mí yo esperaba más de esa caja por el precio que se está pagando. Quedó un sinsabor con esa M. Me gusta más esta Evolve 50 sencilla. Pienso que tiene un uso muy diferente y mucho más fácil de utilizar. La construcción es impresionante. La calidad de construcción de esta caja es de primera, es de locos, la verdad. El acabado de pintura, la firmeza de sus componentes. Tiene un estuche solamente para los parlantes de medios y agudos. Por el precio yo esperaba que hubiera unas fundas de transporte para todo el sistema, entonces les dejo esta inquietud de Electrovoice, ojalá puedan compensar ese alto precio con esto. El alcance de este altavoz a tiro largo es increíble, llena espacios grandes muy fácilmente, los bajos se escuchan muy bien, la calidad de sonido para interpretaciones en vivo es de lo mejor que hay en esta categoría, desafortunadamente su precio es muy alto. En el puesto número 1 tenemos el LD System Maui 28G3. 1030 vatios RMS, tiene 12 parlantes de 3.5 pulgadas y un driver de una sola pulgada. El bajo es de 12 pulgadas, es enorme este sistema, se escucha espectacular. Y el precio bastante amigable con respecto a algunos de estos modelos que hemos mencionado. Es un poco escaso, pero la verdad estoy seguro que pronto se va a empezar a distribuir en América Latina y en todo Estados Unidos y Europa, ya hay una buena distribución. Unas características excepcionales, cobertura de 120 grados por 30, tiene una presencia espectacular, la pantalla para el manejo y el control es muy parecida al Bose. Compresor multibanda, me encanta porque a diferencia del Evolve 50, y es que cuando ves que el sonido se ve afectado, por ejemplo los graves, no afecta a los medios y agudos, ¿no? Al ser multibanda va a actuar directamente la limitación a máximo volumen sobre esa banda que está excediendo un poco los límites. Entonces hace que el sonido no se escuche tan amortiguado y se escuche más natural a máxima potencia, lo cual me parece supremamente valioso. 125 decibeles de presión sonora, quizás un poco más bajo que el Electrovoice, pero yo creo que puede llegar a compararse de igual manera. Muy buena opción para todas las personas que deseen también combinar este sistema como con un equipo DJ, ya que muchos de los otros equipos que hemos mencionado para DJ se queda corto.